buenas tardes. ¿Cómo están hoy? Aquí vamos a comenzar nuestro estudio de hoy, modo de vida espíritu. Espero que usted esté sentado en algún lugar de su casa con el material que ya le estuvimos pasando a través de los mensajes en los distintos grupos. Antes de empezar la clase, quiero felicitar a todos aquellos que nos mandaron las fotos con el material prolijamente escrito que fueron sacando de los mensajitos de los distintos grupos. Han hecho unos cuadernos hermosos, carpetas, han estado hechos unos alumnos excepcionales. Así que queremos agradecerles y felicitarlos, porque eso también nos ayuda a transcribir, y mientras uno transcribe lo que ve en la foto del celular, va entrando en nuestra mente y en nuestro corazón también la palabra de Dios. Así que estamos muy felices de poder estar otra vez conectados esta tarde. Y si ustedes estuvieron viendo el material, hoy vamos a avanzar. Primero tenemos el principio número 3. ¿Lo encontró en la copia que usted hizo? Vamos a leer juntos el encabezamiento de este principio número 3. Y dice: la palabra de Dios entra en nuestro sistema inmunológico para fortalecernos y traernos salud física. Nunca más adecuado el principio que justo para estos tiempos. Aquí nos habla un versículo de la Biblia que vamos a leer todos juntos en Hebreos 4, que ya lo venimos desglosando en las clases anteriores y estudiando en detenimiento. Nos va a hablar de una parte muy específica que se dirige justamente a lo físico, a lo corporal de cada uno de nosotros. El versículo, ustedes lo tienen allí, está en Hebreos 4:12 y dice de la siguiente manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Hasta allí habíamos estudiado en las clases anteriores, pero miren ustedes la parte específica que nos toca en esta semana. Dice: también penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Fíjese usted, las coyunturas y los tuétanos son 2 partes de nuestro cuerpo, de nuestro físico, de esto que usted y yo podemos tocar con nuestras manos. Ustedes saben que las coyunturas son aquellas articulaciones que nosotros tenemos y que mantienen unidos nuestros huesos y nuestro cuerpo, nuestro esqueleto en su totalidad. Y los tuétanos es el centro mismo de nuestro esqueleto, de nuestro cuerpo, es la vida misma, es la médula. ¿Y saben ustedes qué se encuentra en la médula? Miren, aquí en las fotocopias tenemos como una breve descripción de lo que tenemos en la médula. En la médula ósea se producen los glóbulos rojos que llevan el oxígeno a cada célula. Y los glóbulos blancos están en nuestro sistema inmunológico y las plaquetas se encuentran también allí, y esto produce la curación de las heridas, tanto visibles como las invisibles. Entonces, en nuestros tuétanos, en nuestra médula, tenemos distintas cosas. Tenemos glóbulos rojos, tenemos glóbulos blancos. Los glóbulos rojos son los que llevan oxígeno a todo nuestro organismo, y los glóbulos blancos forman parte de nuestro sistema de defensa, de lo que nos hace vencer las enfermedades que vienen. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí la Biblia? Que la palabra de Dios no solo se queda en el plano de lo espiritual, sí, en mis sentimientos, en mis preocupaciones, en mis emociones, sino que la palabra de Dios penetra y hace su intervención también en lo físico, en su cuerpo, en mi cuerpo. Hace esa intervención, penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos. Interviene en sus glóbulos rojos, interviene en el oxígeno que la sangre lleva a todo el cuerpo. Interviene
en la parte de los glóbulos blancos y de las plaquetas, que es la defensa de nuestro organismo. No solo está preparada la palabra de Dios para lo espiritual, sino que también es usada para penetrar en el plano físico de nuestra alma. Miren ustedes qué importante es esto, porque cuando nosotros comemos la palabra de Dios, esa palabra no solo va a impactar nuestra mente, no solo va a impactar nuestro corazón, sino que también va a impactar nuestro sistema, nuestro cuerpo, nuestro organismo. Y ustedes dicen, pero ¿cómo puede ser esto? Es que la palabra de Dios siempre estuvimos leyendo en todo este estudio. Tiene poder, tiene un poder real, un poder medible. Porque si usted o yo estamos sanos, eso lo podemos medir. Nos hacemos análisis y todos nuestros análisis dicen, bueno, tiene tantos glóbulos rojos, tantos glóbulos blancos, tiene tanto de plaquetas. Es medible. El efecto de la palabra de Dios es medible. No solo en lo espiritual, vuelvo a repetir, es medible en lo físico. Si te veo sano, te veo lleno de la palabra de Dios. Si veo que tus análisis están bien, yo pienso, la palabra de Dios está interviniendo en las coyunturas y en los tuétanos de mi hermano, porque mi hermano está teniendo una vida de salud también en su organismo, no solo en su espíritu, no solo en su mente, sino también en lo físico. Es tremendo el poder de la palabra. Y ustedes saben, muchas veces escuchamos que hay médicos que dicen, si una persona tiene fe y está prendida de algo espiritual, prendida de Dios, esa persona cuando entra en un proceso de enfermedad se recupera más pronto. ¿Usted nunca escuchó eso? Yo lo he escuchado un montón de veces, de boca de muchos médicos de muy buen renombre. Cuando una persona cree en algo, tiene fe en algo, en este caso usted y yo que tenemos fe en Dios y en su palabra, cualquier proceso de enfermedad que entre en nosotros no nos va a destruir, sino que la palabra de Dios nos mantiene fortalecidos en nuestra médula, en nuestro sistema inmunológico, y nosotros vencemos esa enfermedad y salimos de esa enfermedad mucho antes. ¿Qué le parece? Miren, hay un texto de la Biblia que respalda esto. A ver, dice así. Había una persona en la Biblia que se llamaba Job. Y Job declaró algo un día. Miren lo que declaró Job en el capítulo 3, versículo 25. El temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros, en lugar de confesar la palabra de Dios, que penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos, con todas las noticias que escuchamos en este tiempo, empezamos a decir, uy, me voy a enfermar. Ay, no. El virus me va a agarrar a mí y seguramente le va a agarrar a mis hijos y le va a agarrar al otro y le va a agarrar a mi vecino y esto va a ser un desastre y para tal fecha, para mayo, para junio, para julio, vamos a estar todos enfermos y vamos a estar todos contagiados. Job, ¿qué dice? Declaró él, lo que yo temí, eso me alcanzó. ¿Qué quiere decir? Yo en vez de proclamar la palabra de Dios, que dice que es poderosa para ir hasta las coyunturas y a los tuétanos y traer fortalecimiento en mi sistema inmunológico, si yo declaro palabras de derrota, esas palabras de derrota me van a acercar. No lo digo yo, lo dijo Job y está escrito en la Biblia. El temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Entonces, ¿qué podemos hacer? Simplemente declarar la palabra de Dios sobre nuestra vida. ¿Cuánta palabra de Dios declaraste en el día de hoy? ¿Declaraste porciones de la Biblia sobre tu vida? Si no lo hiciste todavía, vamos a hacerlo juntos. Vamos a hacerlo juntos. ¿Qué te parece? Vamos a declarar la palabra de Dios es viva, es eficaz y penetra hasta llegar a mis coyunturas y a mis tuétanos. Amén. Eso dice su palabra. Y dice más adelante aquí, en la copia que estamos estudiando,
Y en el versículo que sigue dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El pasaje este de Hebreos que dice discierne, quiere decir esto. Va a utilizar una palabra que es en griego. ¿Ustedes se acuerdan que hablamos? Que todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Bueno, esta palabra kritikos significa evaluar y criticar. Pero ¿quién evalúa o critica? La misma palabra de Dios que yo estuve comiendo. Dice la Biblia que esa palabra entra en mi corazón y discierne, critica, evalúa adentro mío qué es lo que yo tengo en mi interior. Discierne los pensamientos y discierne las intenciones del corazón. Primero, ¿qué va a hacer? Va a tratar de criticar, va a tratar de evaluar cuánta palabra útil hay adentro mío, cuánta palabra de Dios yo comí y se hizo carne en mí. Y ya es algo que yo lo tengo internalizado en mi corazón y en mis pensamientos. La palabra de Dios va a discernir. Y entonces me va a aconsejar a mi corazón, va a venir a mi pensamiento, a mi conciencia, en las noches o cuando yo esté en algún momento calmo, en mi casa, solo, tranquilo, pensando, va a venir un pensamiento y ese pensamiento me va a hacer a mí evaluar. ¿Será que yo tengo mucha palabra de Dios en mi vida? ¿Será que yo tengo demasiadas declaraciones que escuché de otro? ¿Será que yo estoy repitiendo cosas que dice la televisión? ¿Será que yo estoy repitiendo cosas, pensamientos tal vez de derrota, de tristeza, de angustia, que yo escuché de alguna otra persona? Dice que la palabra sola hace la obra en mí. Fíjese que no es su esfuerzo, no es mi esfuerzo. Ay, a ver, yo me voy a sentar a ver cuánta palabra de Dios tengo. No, aquí dice la palabra de Dios. Leamos otra vez, discierne los pensamientos. La palabra de Dios discierne los pensamientos. ¿Usted discierne los pensamientos? ¿Yo discierno los pensamientos? ¿Yo critico los pensamientos míos o usted? No, la Biblia dice la palabra. Tenemos que confiar en el poder que tiene esa palabra. Porque si yo pongo el acento en lo que yo puedo hacer, me quedo con unos recursos muy limitados. Y como sé que no llego, entra la culpa y la condenación. Pero si yo pongo el acento en el poder de la palabra, en el poder infalible de su palabra, yo sé que las cosas van a suceder en mi vida y en la suya también. Y dice más adelante, y las intenciones del corazón. Las intenciones del corazón viene de la palabra cardías. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir la motivación de mi corazón. Yo puedo hacer cosas, usted puede hacer cosas, pero ¿con qué intención la hacemos? Ahora en estos días estamos viendo gente que ayuda a otro y eso es muy bueno. Todas las cosas buenas que nosotros podamos hacer son útiles para los que nos rodean, pero lo más importante es ver con qué intención lo estoy haciendo. Aquí dice que la palabra discierne las intenciones del corazón. Le doy un ejemplo práctico. Si usted ve que un abuelito que vive al lado de su casa, que tiene hijos, sus hijos no lo visitan, nadie viene a socorrerlo, entonces usted se pone en el plan de ayudar a su vecino, de hacerle los mandados, de ayudarlo. Pero hay que ver cuál es la motivación de su corazón. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a ayudar a mi vecino y digo, yo lo voy a ayudar a mi vecino, pero lo voy a ayudar porque esos hijos que tiene son unos ingratos y lo dejan solo y no lo atienden, y usted se enreda en toda esa crítica, esa ayuda que usted hace no tiene la motivación correcta y por consiguiente no va a traer gozo a su corazón. Usted cuando llega la noche va a estar cansado por toda la tarea que hizo de ayuda, pero no va a tener gozo, porque la motivación de su corazón estuvo teñida
por críticas, por pensamientos malos, de crítica también hacia otra persona. Pero si usted se levanta esa mañana y ayuda a ese anciano, sin importar qué hicieron o qué no hicieron los que debieron ayudarlo, simplemente porque ese anciano lo necesita y a usted le bendice ayudarlo, entonces cuando llegue la noche, usted va a sentir gozo. Porque cuando hacemos cosas con la motivación correcta, viene gozo sobre nosotros. Viene una alegría, viene una sensación de plenitud. Porque usted hizo lo correcto con la motivación correcta. Eso es importante. No solo hacerlo, sino por qué motivo lo hacemos. Y ahora vamos a ir hacia el principio 3, pero del otro lado de la hoja. Vio que le mandamos otra foto que decía continuación del principio 3. Y dice, allí dice, también dice, y las intenciones del corazón. Allí estuvimos leyendo lo que significaba cardios. Es el corazón donde se produce la motivación. ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? ¿Puedo hacer una buena obra con mala intención? Allí es donde la palabra trae luz. Y si tal vez usted y yo hicimos las cosas con la motivación incorrecta, la palabra de Dios a la noche nos va a hacer un llamado de atención y nos va a decir, ojo, que la motivación no fue la correcta. Entonces, si seguimos mirando aquí la hoja de continuación del principio 3, vamos a encontrar también un texto en Hebreos 4:11 que dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Aquí en Hebreos, si usted lee completo ese capítulo 4, nos habla de que el pueblo de Israel no ejercía fe, no ponía de sí para creer a lo que Dios hablaba. Entonces no podía entrar en el reposo de Dios, no podía tener la paz de Dios en su corazón, porque no ejercía fe. Y nosotros en este tiempo tan difícil y tan particular que estamos viviendo, necesitamos cada texto que leamos ejercer fe y creer en su palabra. Si creemos en su palabra, vamos a entrar en ese reposo. ¿Qué quiere decir? La paz de Dios va a venir sobre nosotros. Si yo confieso, declaro que la palabra de Dios penetra hasta mis coyunturas, hasta mis tuétanos, mantiene la salud de todo mi organismo y discierne mis pensamientos y me va a indicar si yo hago las cosas con la motivación correcta, discierne las intenciones de mi corazón. Si yo creo que todo el poder para que esto ocurra está en su palabra, yo voy a entrar en el reposo de Dios. Entremos en ese reposo cuanto antes. Ejerzamos fe para creer en estos tiempos de que la palabra de Dios está haciendo una obra invisible, pero no solo en lo espiritual, no solo en mi alma, sino también en mi cuerpo. Y esto nos va a llevar al principio siguiente, que es el principio número 4, y está en la hoja siguiente. Y dice así: si plantamos buenas palabras, nuestro corazón se vuelve bueno. Si plantamos malas palabras, nuestro corazón se vuelve malo. Y el versículo de Mateo 12:34 afirma, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? Todas las palabras que nosotros hablemos, ¿de dónde salen? Algunos dicen, ay, le dije lo primero que se me ocurrió. No es así. Cuando yo hablo, la Biblia dice que hablo de la abundancia de mi corazón. Probablemente, cuando yo hablo, lo primero que digo es lo que más hay aquí adentro en mi corazón. ¿Qué le parece a usted? Hay un concepto muy profundo en esto.
Yo hablo de la abundancia del corazón, dice la Biblia. Y si yo en ese corazón tengo muchas palabras buenas, hablo cosas buenas. Y si yo en ese corazón tengo muchas palabras malas, hablo palabras malas. Y acá no nos referimos específicamente a malas palabras, a groserías, a cosas así. Todo entra en palabras malas. Las críticas, el pesimismo, los pensamientos o las palabras de derrota, todas las declaraciones que yo hago sobre mí mismo o sobre los demás, de no llegar a ningún buen puerto, todos pensamientos de fracaso, todos pensamientos de odio, de resentimiento, de revancha, de angustia. ¿Cuántas cosas a veces hay guardadas allí en el tesoro del corazón? Porque dice otro texto más adelante que nos sugiere la fotocopia, dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, dice Lucas 6:45. Nuestro corazón es un cofre. Lo que nosotros hayamos guardado adentro de ese cofre es lo que va a salir por nuestra boca. Y ustedes me dicen, bueno, pero es muy difícil porque yo vine al Señor ya siendo grande y yo había guardado muchas cosas malas ya en mi corazón. Y yo entiendo, pero hay una manera de comenzar a comer la palabra de Dios y comenzar a comer, y ustedes saben que leímos en el punto anterior, que la palabra de Dios cuando entra trae luz y desaloja todas las otras palabras que usted y yo pudimos haber estado guardando por años. Entonces, una palabra negativa se reemplaza por la fe en la palabra de Dios en una palabra positiva. Una palabra de derrota se reemplaza por una palabra de victoria. Una palabra de enfermedad se reemplaza por una palabra de salud. Una palabra de postración económica, de pobreza, se reemplaza por una palabra de riqueza, de abundancia, de bendición. ¿Y quién lo hace eso? La palabra de Dios. Cuando yo voy comiendo, leyendo cada día un versículo, ese versículo se instala en mí y desaloja, saca, echa fuera todo lo malo que yo pude haber estado guardando por años en mi corazón. Pero no es su esfuerzo, no es mi esfuerzo, es el poder que la palabra de Dios tiene. Tenemos que declarar que su palabra de poder está haciendo su obra poderosa en nosotros en este tiempo. Y ahora sí, vamos a leer el último principio de esta serie, y es el número 5. Dice, sabemos que comimos la palabra y no la recibimos en el alma cuando la ponemos en práctica. Sabes que comiste la palabra y la recibiste en el espíritu cuando es parte de tu vida. Y ustedes, claro, se preguntarán, como yo muchas veces me he preguntado, pero ¿cómo sé si mi palabra... A ver, yo leí el texto, pero yo no sé si el texto me quedó solamente acá en mi cabeza, o si bajó a mi corazón, o si está ahora en mi espíritu. ¿Cómo puedo saberlo? Porque la verdad que no sé. Aquí nos dice muy sencillo. Si yo pongo en práctica la palabra de Dios, quiere decir que la palabra no solo me entró por acá y quedó dando vuelta en mis pensamientos, sino que se hizo una realidad en mi vida. Entonces eso que yo aprendí, tal vez leyendo solo, o tal vez a través de una predicación del pastor, o tal vez a través del estudio bíblico, esa palabra se hizo real. Porque ahora cuando yo tengo que actuar en la vida común, con mis hijos, o en mi trabajo, o con mi esposo, o con mi familia, o con mis vecinos, yo en lugar de hacer lo que a mí me parece, hago lo que la palabra de Dios dice. Entonces, ese es el mejor termómetro. Quiere decir que la palabra no solo quedó en mi mente, sino que ya está en mi espíritu y se hizo carne en mí. ¿Y saben una cosa? Hay más adelante un versículo aquí en el mismo material
que está en Mateo 7:24 y dice: todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, o sea, las vive, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y este es el mejor ejemplo del hombre que no solo hizo con su mente el estudio bíblico modo Zoe, sino que ese estudio bíblico entró hasta sus coyunturas, hasta sus tuétanos, partió allí adentro y se hizo carne y se instaló. ¿Por qué? Porque cuando vienen las tormentas, dice, este hombre edificó su casa sobre la roca. Vinieron las tormentas, vinieron los vientos, vino la enfermedad, vino el coronavirus, sopló todo, sopló la escasez, sopló todo. Pero este hombre siguió firme, confiado en Dios. Y lo más importante, su corazón no fue una revolución de pensamientos de derrota, de angustia, de desesperación, sino que su corazón, a pesar de todas las noticias que le llegaron a través de su oído, su corazón se mantuvo confiado en el Señor. Así dice Jesús: todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, o sea, las vive, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. ¿Se acuerda? Si usted leyó alguna vez este versículo, ¿qué había hecho el otro hombre? El que no recibió y vivió la palabra de Dios era considerado como el que edificó su casa en la arena. Vinieron los vientos, dice, vino la lluvia y la casa se derrumbó, porque no estaba plantada sobre la roca. ¿A dónde está plantada mi casa? ¿A dónde está plantada su casa? ¿A dónde tenemos plantado nuestra vida? ¿En la roca, que es Cristo mismo y su palabra? ¿O la tenemos en las noticias? Si la tele hoy me dice que faltan pocos días para que pase el pico del coronavirus, yo me quedo tranquilo. Ahora, si en la tele me dicen que el pico va a venir en mayo y va a venir en junio y que todos se van a contagiar y todo, mi casita, si estaba sobre la arena, se desmorona. Pero si mi casa estaba plantada en Jesús, que me dice, no te sobrevendrá mal, ninguna plaga tocará tu morada, mi casa va a seguir firme, por más que yo escuche noticias y vea pronósticos de todos los colores. Mi fe está puesta en Dios. ¿Quiere que hagamos para terminar un pequeño repasito? Estuvimos viendo hoy el principio número 3, que nos hablaba de que la palabra no solo se queda en el plano espiritual, sino que me da salud física, refuerza mis defensas y yo voy a tener salud. El versículo también nos hablaba de que este material, ¿qué hacía en nosotros también? Nos enseñaba a discernir, no solo a hacer lo correcto, sino con la motivación correcta. ¿Se acuerda el ejemplo de auxiliar a nuestro vecino? Luego tuvimos el punto número 4, que decía que nuestro corazón tiene guardadas cosas adentro y salen a través de nuestra boca. Y si teníamos guardadas cosas buenas, salían cosas buenas. Y si teníamos guardado cosas malas, salían cosas malas. Por eso la importancia de llenar nuestro corazón con cosas buenas, con palabras buenas de parte de Él. Y el principio 5 nos hablaba de que nos damos cuenta si tenemos la palabra de Dios en nuestro espíritu y en todo nuestro ser cuando la ponemos por obra. Cuando nuestra casa está plantada sobre la roca que es Cristo. Miren qué hermosas verdades hemos podido aprender en esta tarde. Y voy a hacer algo que no hice la vez anterior que compartimos juntos el estudio. Me olvidé de orar la vez pasada, pero hoy lo voy a hacer. Vamos a orar todos juntos. Cierre usted allí el material donde lo tiene y dediquemos un momento para declarar que la palabra del Señor es una realidad y nosotros vamos
a tenerla en nuestro espíritu y en toda nuestra vida. Oremos juntos. Amado Dios, te damos tantas gracias en esta tarde, porque tu palabra es viva y es eficaz. Es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y así como declaramos en esta tarde tu palabra, creemos que todo nuestro sistema inmune se va a ver revestido, reforzado por el poder de tu palabra, con cada texto que nosotros leamos en estos días, con cada porción de tu palabra que podamos aprender y leer y releer. Sabemos que salud va a venir sobre nosotros y esto mismo vamos a declarar sobre nuestra familia, sobre todos los que nos rodean. Señor, estamos declarando que este tiempo tú traes un crecimiento también espiritual sobre nuestras vidas y vamos no solo a hacer cosas buenas por los demás, cosas correctas, cosas amables, sino que la vamos a hacer con la motivación correcta y esto va a traer bendición, va a traer gozo, porque lo vamos a hacer de corazón, lo vamos a hacer con tu amor. Nuestra motivación no va a ser la crítica, nuestra motivación no va a ser ninguna otra más que servir y dar amor, porque tú nos pusiste aquí en esta tierra para dar amor, tu amor a los demás. Señor, y también declaramos que nuestra casa, toda nuestra vida, toda nuestra familia, toda nuestra existencia no está basada en las noticias, no está basado en lo que día a día yo puedo escuchar alrededor mío. Mi vida está cimentada en Cristo. Mi vida, la vida de mi familia está cimentada en Cristo. En ti podemos estar seguros, en ti podemos vivir en paz y sabemos que aunque vengan los vientos que están viniendo en estas semanas, aunque vengan las enfermedades, aunque vengan las plagas, las pestes y todo lo que nos rodea, nosotros estamos confiados en ti, porque no tenemos un fundamento de arena, tenemos un fundamento que es la roca, y esa roca es Cristo mismo. Cristo mismo es el que está fundamentando mi vida y trae paz sobre mi corazón. Y como dice su palabra, en paz me voy a acostar esta noche, asimismo en paz voy a dormir, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Gracias, Jesús. Te amamos, disfrutamos estar en comunión con vos en estos días. Te disfrutamos más que nunca. Señor, en este tiempo te estamos conociendo de una manera tan real y tan cercana a nosotros que queremos estar en tu presencia de día y de noche. Te bendecimos y te amamos a ti. No porque nosotros seamos de nuestra naturaleza de amar, sino porque tú nos has amado primero y así nos dejamos amar por vos también. Amén y amén. Amén. Que el Señor los bendiga y nos encontramos la próxima semana para iniciar una serie nueva de este estudio precioso que estamos teniendo. Escríbanos, sáquese fotos, súbala a las redes. Queremos saber su opinión, queremos tener contacto con usted. Usted siempre nos ve a nosotros, pero nosotros también queremos verlo y escucharlo. Mándenos su pedido de oración también. Estamos aquí para orar por usted, para bendecirlo en el nombre de Jesús, a usted y a toda su familia. Que Dios lo bendiga.